Marta siempre ha estado orgullosa de su casa. Cada detalle ha sido pensado por ella personalmente, desde el color de las paredes hasta la disposición de las flores en el jardín. Durante 15 años, ella y George habían estado construyendo este nido de huevos, invirtiendo no solo dinero, sino también sus almas. Pero aquel día, todo cambió. «Marta, tienes que saberlo», le dijo Catherine, su vieja amiga, con la voz temblorosa por la emoción. «Vi a George ayer en Le Petit. No estaba solo». Marta sintió que el corazón le daba un vuelco. Le Petit era uno de los restaurantes más caros de la ciudad, y ella y George solo iban allí en sus aniversarios de boda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Había una mujer joven con él. Muy joven». Catherine hizo una pausa. «Parecían muy cercanos». Marta aferró el teléfono con fuerza. Todas las noches que George se había quedado hasta tarde en el trabajo, todas las llamadas extrañas que había contestado en un susurro, pasaron ante sus ojos. «¿Estás segura?», su voz sonaba metálica. «Absolutamente. Es rubia, de unos 30 años. Estaban sentados en una cabina separada, pero pude verlos claramente. Él le estaba besando la mano, Marta». Marta sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Se hundió de nuevo en su silla, tratando de organizar sus pensamientos. «Gracias por decírmelo», dijo mecánicamente. Después de colgar el teléfono, Marta miró por la ventana durante largo rato. Era primavera, y los manzanos que ella y Jorge habían plantado el primer año de casados estaban floreciendo. Ahora, esos árboles le parecían mudos testigos de su humillación. De repente sonó el timbre. Grace, su suegra, estaba en la puerta con esa sonrisa de suficiencia que Marta tanto odiaba. «He traído la tarta, querida», dijo Grace, entrando en la cocina como si fuera suya. «George dijo que hoy trabajaría hasta tarde». Marta notó un brillo especial en los ojos de su suegra. ¿Realmente lo sabía? ¿De verdad lo sabía todo? «Sí, tiene reuniones importantes», respondió Marta, observando la reacción de Grace. «Sí, las reuniones son muy importantes para su carrera». Grace dejó el pastel sobre la mesa y miró a su nuera con atención. «Sabes, Marta, a veces los hombres necesitan algo más que un hogar y una cena». Estas palabras sonaron como una amenaza. Marta sintió que la ira le subía al pecho. «¿Qué quieres decir, Grace?» «Oh, sabes exactamente lo que quiero decir. George es un hombre de éxito. Se merece...» Hizo una pausa. Comprensión y apoyo totales. Marta se enderezó, sintiendo que la sangre le subía a la cara. «Le he apoyado durante 15 años, en cada paso del camino, en cada decisión». Grace sonrió aún más. «Quizá no sea suficiente. Los tiempos cambian, querida, y la gente también». Con eso, se dirigió a la salida, dejando a Marta sola con su pastel y sus amargos pensamientos. Pero algo en el comportamiento de su suegra sugería que aquello no había hecho más que empezar. Marta sintió que tenía que actuar, y actuar rápido. Sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. «¿Catherine? ¿Puedes averiguar el nombre de esa mujer?» Marta no pudo dormir en toda la noche. George llegó tarde a casa, oliendo ligeramente a perfume de mujer. Ni siquiera se dio cuenta de que ella estaba despierta. Se limitó a darle la espalda y en pocos minutos estaba roncando. Nunca se había comportado así. A la mañana siguiente, Catherine le dio toda la información. Se llama Victoria Page. Trabaja en un departamento relacionado en la empresa de George. 29 años, divorciada. Dicen que hace tiempo que tiene la vista puesta en un alto cargo. Marta decidió actuar de inmediato. Sabía que Victoria estaba almorzando en una cafetería cercana a la oficina de su marido. Poniéndose su mejor traje, Marta se dirigió allí. Victoria resultó ser exactamente como se la había imaginado. Una mujer alta y rubia, con el pelo y la manicura impecables. Estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana, mirando algo en su teléfono. «Perdone, ¿puedo sentarme?» Marta intentó sonar tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. Victoria levantó la vista y sonrió. Había algo depredador en sus ojos. «Oh, señora Rochester, qué agradable sorpresa. ¿Sabe quién soy?» Marta sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «Por supuesto». Victoria colgó el teléfono. «George me ha hablado mucho de usted». Marta se sentó frente a ella,
intentando mantener la dignidad. ¿De verdad? ¿Y qué te ha contado? Oh, todo tipo de cosas. Victoria tomó un sorbo de café. Por ejemplo, sobre cómo estás anclada en el pasado, que no entiendes sus nuevas aspiraciones. ¿Sus nuevas aspiraciones? Marta sintió que la rabia le subía al pecho. ¿Te refieres a su relación con su joven amante? Victoria se rió. No seas tan dramática, querida. Así es la vida. Los hombres a veces necesitan aire fresco. ¿Y tú eres ese aire fresco? Marta se inclinó hacia adelante. ¿Crees que eres la primera que conoce? Por un momento, los ojos de Victoria brillaron de inquietud, pero enseguida se serenó. Sabes, Marta, la llamó por su nombre de pila. Tu casa es preciosa, tan espaciosa, tan elegante. Siempre he soñado con tener una. Sonaba como una amenaza. Marta sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en particular. Victoria se encogió de hombros. Es solo que puede que pronto tengas que buscar un nuevo lugar donde vivir. Grace ya te está buscando piso. Es una suegra muy considerada, ¿verdad? Marta se levantó bruscamente. Estás jugando con fuego, Victoria. Oh, no, querida. Eres tú quien está jugando con fuego, intentando aferrarte a algo que ya no es tuyo. George ha cambiado. Quiere una vida diferente. Con otra mujer. Te equivocas. Intentó Marta sonar firme. George me quiere. Ama, corrigió Victoria. En pasado, querida. ¿Y ahora? Ahora me quiere. ¿Y sabes qué? Se inclinó más hacia ella. Ya sé dónde voy a poner mi escritorio en tu despacho. Esa vista del jardín es maravillosa. Marta sintió que le temblaban las manos. Quiso contestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se dio la vuelta y salió rápidamente de la cafetería, sintiendo la mirada victoriosa de Victoria sobre ella. En la calle, sacó el teléfono y vio un mensaje de su suegra. Vendré por la tarde. Tenemos que hablar seriamente del futuro. Marta respiró hondo. Sabía que aquello era una guerra, y ahora se daba cuenta de que tendría que luchar no solo contra su amante, sino también contra su suegra. Las dos mujeres estaban unidas contra ella, intentando arrebatarle todo lo que había construido a lo largo de los años. Vale, pensó. ¿Quieres una guerra? La tendrás. Grace se presentó exactamente a las 7 de la tarde. Marta se fijó en que su suegra iba especialmente arreglada, con un traje nuevo y perlas al cuello, que solo llevaba en ocasiones especiales. Tenemos que hablar, dijo Grace sin siquiera saludar. Marta sintió que se le secaba la garganta. ¿Quizás sobre cómo Victoria y tú planeasteis mi desahucio? Una fría sonrisa apareció en el rostro de Grace. Oh, ¿así que ya la conoces? Grace, bien, eso facilitará nuestra conversación. Entró en el salón y se sentó en el sillón que siempre había considerado suyo. Martha permaneció de pie, apoyada en la chimenea. «¿Sabes?», empezó Grace, mirándose las uñas cuidadas. «Siempre supe que no eras la adecuada para mi hijo. Una simple maestra con ambiciones por encima de sus posibilidades. Trabajé tan duro como George para construir esta casa», dijo Martha. «Oh, claro», Grace agitó la mano. «Pero afrontémoslo, eres demasiado mayor para él. Victoria, ella es joven, enérgica, bien conectada. Ella puede darle a George algo que tú nunca podrás hacer. ¿Y qué es eso? El futuro». Grace se levantó y se acercó a Martha. «Ya está embarazada». Estas palabras golpearon como un rayo. Martha sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué? 2 meses. George va a ser padre, sonrió Grace triunfante. Por fin tendré un nieto de una mujer decente. Martha recordó todos los años intentando quedarse embarazada, todas las visitas a los médicos, todas las lágrimas en la almohada cuando fracasó el siguiente intento. «Estás mintiendo», susurró. «¿Por qué iba a mentir?» Grace sacó su teléfono y me enseñó la foto de la ecografía. «Por eso he venido a hablar contigo. Deberías irte por tu cuenta, con dignidad, antes de que George te obligue a salir». Martha sintió que la ira le hervía en el pecho. ¿Tú planeaste todo esto? ¿Todo el tiempo? Oh, no, querida. Es solo que cuando George conoció a Victoria, me di cuenta de que era su oportunidad de ser feliz de verdad. Y le ayudé un poco. ¿Ayudaste? Martha rió amargamente. «Arruinaste mi matrimonio».
Tu matrimonio se arruinó hace mucho tiempo, dijo Grace. Desde el momento en que no pudiste tener un hijo, George necesita un heredero, y tú no eres más que un obstáculo para su felicidad. Martha se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal vio la cara engreída de su suegra. ¿No tienes miedo de que le cuente a George tus métodos de ayuda? Oh, inténtalo, se rió Grace. ¿Crees que te creería? ¿Una mujer que no pudo darle hijos? ¿Contra su madre, que siempre estuvo ahí para él? De repente sonó el timbre. George estaba en el umbral y su expresión no presagiaba nada bueno. ¿Mamá? Miró sorprendido a Grace. ¿Qué haces aquí? Oh, cariño. Grace cambió instantáneamente su tono a uno de preocupación. Solo he venido a ver cómo está Martha. Parece tan alterada últimamente. George volvió la mirada hacia su esposa. Martha, tenemos que hablar. Sí, se ha enderezado. ¿De verdad que sí? Grace se dirigió apresuradamente hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, queridos, he invitado a Victoria a la comida del domingo. Creo que ya es hora de que todos nos conozcamos mejor. Martha vio que George se estremecía. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, la habitación quedó en silencio. Martha miró a su marido y no lo reconoció. Tenía ante sí a un extraño, una marioneta en manos de su madre y su joven ama. «George», empezó diciendo, «¿está embarazada tu señora?» Se puso pálido. «¿De dónde? ¿Es verdad o no? Martha, quería decirte...» Él bajó los ojos. «Es complicado». «No», negó con la cabeza. «Es muy sencillo. Tú, tu madre y tu amante, todos decidisteis arruinarme la vida. Pero, ¿sabes qué?» Se acercó a él. «No voy a caer sin luchar, Dot». Los días siguientes se convirtieron en un infierno para Martha. George empezó a demostrar abiertamente su desprecio por ella. Mientras que antes al menos había intentado ocultar su infidelidad, ahora se comportaba como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Aquella tarde llegó a casa antes de lo habitual. Martha estaba sentada en la cocina, mirando viejas fotos de su vida juntos. «¿Por qué haces esto?» Su voz sonaba cortante. «El pasado hay que dejarlo en el pasado». Martha levantó la vista. «Esta es nuestra vida, George. 15 años juntos no son solo el pasado. De eso quería hablarte». Se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. «Tenemos que resolver el tema de la casa. ¿Qué quieres decir?» Martha sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «La casa está a mi nombre», dijo él en tono comercial, como si estuviera discutiendo un contrato con un cliente. «Creo que será mejor que busques otro lugar donde vivir. Estoy dispuesto a ayudar con el pago inicial». Martha no daba crédito a lo que oía. «¿Quiere echarme de mi propia casa?» «Esta es mi casa», recalcó la palabra, Belle. «Y pronto vivirá aquí mi nueva familia». «¿Tu nueva familia?», rió Martha con amargura. «¿Te refieres a Victoria y su bebé?» Jorge se puso tenso. «No te atrevas a hablar de ella en ese tono. Lleva en su vientre a mi heredero». «¿Y todos los años que intentamos tener hijos? ¿Todos los viajes a los médicos? ¿Todo el dinero que gastamos en tratamientos? Fue una pérdida de tiempo». Agitó la mano. «Todo sucedió de forma natural con Victoria. Quizá el problema eras tú». Estas palabras dolieron, pero Martha se contuvo. «¿Y cuándo quieres que me vaya? A finales de mes sería lo ideal». Sacó unos papeles de su maletín. «He preparado los papeles del divorcio. Si los firmas ahora, aumentaré la cuantía de la indemnización». Martha cogió los documentos y empezó a leerlos lentamente. Con cada línea, su rostro se volvía más y más tenso. «Aquí dice que renuncio voluntariamente a todos mis bienes en tu favor». «Sí», asintió Jorge. «A cambio de una compensación económica. Creo que es un trato justo». «¿Justo?», lo miró a los ojos. «¿Llamas a eso justo? ¿Qué hay de todo el dinero que he invertido en esta casa? ¿La herencia de mis padres que gastamos en reformas? Eso fue hace mucho tiempo». Se encogió de hombros. «Y todos los cheques están a mi nombre». Martha sintió que le temblaban las manos. «¿Lo has planeado todo? ¿Desde el principio? No seas tonto». Se levantó irritado. «Es solo que la vida cambia. La gente cambia. Ya no soy la misma persona de antes». «Oh, ya lo veo».
Martha también se levantó. El George que yo conocía no era el cobarde que se escondía tras las faldas de su madre y su joven amante. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «Basta. No permitiré que hables así de mi madre y de Victoria. ¿Y qué hay de mí?» Martha alzó la voz. «¿Quién te ha dado derecho a humillarme? ¿A ponerme en ridículo delante de todos nuestros amigos?» Jorge se calmó de repente, y eso fue lo peor. «Sabes, Martha, he intentado hacerlo todo de forma civilizada, pero si insistes en montar un escándalo...» Hizo una pausa. «Tengo pruebas de tu incompetencia profesional. Una llamada al director del colegio y perderás no solo tu casa, sino también tu trabajo». Martha sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Tú? Tú no lo harás. Pruébame», sonrió. «Tienes una semana para pensártelo. O firmas los papeles y te vas tranquilamente, o...» No terminó la frase, pero estaba claro. Cuando se fue, Martha se quedó mirando los documentos durante un buen rato. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Hola, ¿hablo con Catherine? Necesito el número de un buen abogado, enseguida». El despacho del abogado Richard Burns estaba en el casco antiguo de la ciudad. Martha sujetaba nerviosa una carpeta de documentos mientras subía las escaleras de la vieja casa. Catherine le había asegurado que Burns era el mejor especialista en casos de divorcio, pero ahora Martha tenía dudas. La anciana secretaria la hizo pasar al despacho. Detrás del enorme escritorio de roble estaba sentado un hombre de unos 55 años, con canas en las sienes y una mirada penetrante. «¿Señora Rochester?» Se levantó para recibirla. «Por favor, siéntese». Martha se hundió en el sillón de cuero, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Gracias por aceptar reunirse con tan poca antelación. Catherine es cliente mía desde hace mucho tiempo», sonrió. «Me ha informado del caso, pero me gustaría oírlo todo de usted». Martha respiró hondo y empezó a hablar. De sus 15 años de matrimonio, de la casa que habían construido juntos, de la infidelidad de su marido y de la conspiración de su suegra, sobre su amante embarazada y las amenazas de despido. Burns escuchaba atentamente, tomando notas. «Dígame, señora Rochester, ¿tiene algún documento sobre su inversión en la casa?» «No mucho». Martha sacó unos papeles viejos de una carpeta. «Aquí tiene un extracto bancario sobre la transferencia de la herencia de mis padres y algunos recibos de muebles y reparaciones». El abogado estudió detenidamente los documentos. «Esto ya es algo. ¿Y las amenazas de despido? ¿Tiene alguna prueba?» «Solo mis palabras». Martha negó con la cabeza. «Pero el director del colegio es un viejo amigo de Grace. Ya veo». Burns tomó unas cuantas notas más. «¿Y este embarazo? ¿Estás segura? Grace me enseñó la ecografía. Me pregunto». Golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo. «Hay cosas interesantes en este caso». Martha dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir?» «En primer lugar, su marido no puede desahuciarla sin más de la casa, aunque esté a su nombre. Es una propiedad conjunta. En segundo lugar, las amenazas sobre tu trabajo son chantaje, y podemos usarlo. Y en tercer lugar...» Hizo una pausa. «Algo me dice que hay algo más en este embarazo. ¿Crees que están mintiendo?» «No lo sé», se encogió de hombros. «Pero yo lo comprobaría. Conozco a un detective privado. Si quieres, puedo concertar una cita». Martha sintió que la esperanza le subía al pecho. «¿Cuánto costará todo?» «No es barato», fue franco Burns. «Pero puedo ofrecerle plazos, y créame, merece la pena». En ese momento sonó el teléfono de Martha. El nombre de George apareció en la pantalla. «No contestes», dijo Burns bruscamente. «A partir de ahora, todas las comunicaciones serán solo a través de abogados. Pero vivimos en la misma casa. Por ahora sí», asintió. «Pero intenta minimizar la comunicación. Y lo más importante, no firmes nada sin mí». El teléfono seguía sonando. Martha miró la pantalla y sintió que el miedo iba dejando paso a la determinación. «¿Qué hago ahora? Prepararé los documentos de la división de bienes ahora mismo». Burns empezó a teclear rápidamente en el ordenador. Mientras tanto, debe reunir toda la información sobre las finanzas de su marido. Extractos bancarios, documentos inmobiliarios, todo lo que pueda encontrar. ¿Pero cómo? Lo guarda todo en su despacho. ¿Tiene acceso a un ordenador compartido? Sí, asintió Martha. Lo utilizamos los dos. Estupendo, sonrió Burns.
Comprueba el historial del navegador, el correo electrónico. La gente suele dejar documentos importantes en borradores. De repente, llamaron a la puerta. La secretaria dijo que había llegado el siguiente cliente. No tenemos mucho tiempo. Burns le entregó a Marty una tarjeta de visita. Aquí tienes mi número personal. Llámame cuando quieras. Y recuerda que no estás sola en esta batalla. Cuando Marta salió de la consulta, se sentía otra persona. Seguía teniendo miedo, pero ahora sabía que tenía una oportunidad, y no la perdería. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Grace. ¿Dónde has estado? Sonaba desconfiada. George ha estado intentando llamarte. Fui a la escuela, mintió Martha. Tenía cosas que hacer. No te olvides de la comida del domingo, le recordó Grace. Victoria se muere por conocerte, oficialmente. Allí estaré, contestó Martha y pensó. Sí, será una reunión muy interesante. El domingo llegó demasiado deprisa. Martha estuvo mucho tiempo delante del espejo, eligiendo la ropa para la reunión. Al final se decidió por un elegante traje negro, su armadura para la batalla que se avecinaba. El restaurante Le Petit la recibió con luces tenues y música suave. A ella y a George les había encantado este lugar. Ahora parecía un campo de batalla. Grace, George y Victoria ya estaban esperando en una mesa. Martha se fijó en que Victoria estaba sentada en su sitio habitual. «Oh, cariño, por fin has venido». Grace se levantó teatralmente para darle un abrazo. «Estábamos preocupadas por ti». Martha asintió con frialdad, evitando el abrazo. «Buenas tardes a todos». Victoria estaba radiante de placer. Llevaba un vestido que resaltaba su apenas visible barriga. «Martha, me alegro mucho de que por fin podamos conocernos, oficialmente». En las mesas vecinas había caras conocidas, miembros de su círculo social. Martha sabía que no era casualidad. Querían una humillación pública. «He pedido champán para todos», anunció Grace. «Excepto para Victoria, por supuesto. Ella no puede tomar nada ahora». «Oh, sí». Victoria se palmeó el estómago. «Tenemos que pensar en el bebé». Martha sintió que le temblaban las manos bajo la mesa. «Me pregunto si la ecografía ya habrá mostrado el sexo del bebé». Victoria se quedó un momento confusa. «Todavía no. Es demasiado pronto». «¿En serio?» Martha enarcó una ceja. «Creo que se puede saber en la 8ª semana. ¿Dónde...?» Victoria empezó, pero Grace la interrumpió. «No hablemos de medicina en la mesa. Hablemos de la próxima boda». «¿Boda?» Martha volvió la mirada hacia George, que había permanecido en silencio todo este tiempo. «Pero si aún no estamos divorciados». «Oh, es solo una formalidad». Victoria hizo un gesto con la mano. «George ya lo ha organizado todo». Se oyeron murmullos y risas ahogadas en la mesa de al lado. Martha sintió que se ruborizaba de humillación. «¿No temes», miró directamente a Victoria, «que tu embarazo interfiera en la boda?» Victoria se puso tensa. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, ya sabes». Martha bebió un sorbo de agua. «El embarazo es algo impredecible, sobre todo cuando es falso». La mesa se quedó en silencio. George se volvió bruscamente hacia Martha. «¿De qué estás hablando?» «Oh, solo estoy pensando en voz alta». Martha sonrió. «Por cierto, Victoria, ¿cómo está tu hermana? ¿La que trabaja en la clínica prenatal?» La cara de Victoria se puso blanca como la tiza. «¿De dónde eres?» «De un pueblo pequeño». Martha se encogió de hombros. «Todo el mundo conoce a todo el mundo». Grace intentó salvar el día. «Camarero, más champán». Pero ya era demasiado tarde. La gente de las mesas vecinas ya estaba observando abiertamente el drama. «George», Victoria le agarró del brazo. «Dile algo». Pero George parecía confuso. «Victoria, ¿de qué está hablando? ¿Qué hermana?» Martha se levantó. «Será mejor que me vaya. Pero antes de hacerlo...» Sacó un sobre de su bolso. «Es para ti, George. Es de mi abogado». Puso el sobre la mesa y se dirigió a la salida. Detrás de ella, podía oír a Victoria gritando histérica, a Grace intentando calmar al público y a los visitantes susurrando. George la alcanzó a la salida. «¿Qué clase de circo es este? Vais a arruinar mi reputación». Martha se volvió hacia él. «¿Tu reputación? ¿Qué hay de mi vida? ¿Qué intentas destruir?» «Esto es diferente». La agarró del brazo. «Exijo una explicación».
Todas las explicaciones están en el sobre. Ella apartó la mano. Y le aconsejo que se lo piense bien antes de seguir amenazándome con el despido. Cuando Marta salió, estaba temblando. Sacó el teléfono y marcó un número. «Señor Burns, todo salió como usted lo planeó». Picaron el anzuelo de la hermana. «Estupendo», respondió el abogado. «Ahora estamos esperando su reacción. Si el embarazo es realmente falso, empezarán a cometer errores». Marta subió a un taxi, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en semanas, sintió que controlaba la situación. Mientras tanto, en el restaurante se desarrollaba un verdadero drama. Victoria lloraba, Grace intentaba salvar el día, y George. Por primera vez, George se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Después del escándalo en el restaurante, Martha esperaba un golpe de represalia. No lo dudó. A la mañana siguiente, Grace apareció en su puerta sin anunciarse. Esta vez, no hubo amabilidad fingida ni sonrisas falsas. «Te has pasado de la raya», espetó Grace, entrando en la casa a empujones. «¿Cómo te atreves a montar semejante escándalo?» Martha cerró la puerta con calma. «Esta es mi casa, Grace. Deberías haber llamado antes. ¿Tu casa?», se rió su suegra. «Querida, parece que sigues sin entender la situación». Entró en el salón, se sentó en un sillón y sacó unos papeles del bolso. «¿Sabes lo que son?» Martha se puso tensa. «Ilumíname». «Son documentos sobre tus grades en la escuela. Todas las quejas de los padres, todos los errores del plan de estudios, todas las decisiones dudosas de los últimos 5 años. ¿Y cómo has conseguido estos documentos?» Martha sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Oh, tengo muchos amigos», sonrió Grace con suficiencia. «El director del colegio, por ejemplo, aprecia mucho nuestra amistad y nuestras aportaciones económicas al desarrollo de la escuela». Martha se sentó frente a ella. «¿Así que esto es chantaje? Llámalo como quieras». Grace puso los papeles sobre la mesa. «Pero si no dejas tus sucios juegos, estos documentos acabarán no solo en el consejo escolar, sino también en la prensa local. ¿Qué hay en ellos? ¿Qué horribles secretos has desenterrado? Por ejemplo», Grace cogió la hoja superior, «tu trato, bis a algunos alumnos. ¿Cómo ponías buenas notas a los hijos de padres influyentes?» Martha sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Es mentira. Yo nunca...» «No importa si es verdad o no», la interrumpió Grace. «Lo que importa es cómo se verá a los ojos del público». Se levantó y se acercó a la ventana. «Y hay unos documentos interesantes sobre el dinero que desapareció del fondo escolar cuando eras tesorera de la Asociación de Padres y Profesores. ¿Qué dinero? ¿A qué se refiere?» «Seguro que lo entiendes perfectamente». Grace se volvió hacia ella. «El mismo dinero que, accidentalmente, desapareció cuando George y tú estabais renovando». Martha sintió que se le cortaba la respiración. «¿Tú falsificaste los documentos?» Grace se llevó la mano al pecho de forma teatral. «Solo encontré algunas incoherencias y dejé que los demás sacaran sus propias conclusiones». Se acercó un poco más. «Escúchame con atención, Martha. Tienes 2 opciones. La primera es irte tranquila y pacíficamente, aceptar la indemnización y empezar una nueva vida. La segunda es continuar tu guerra y perder no solo tu casa, sino también tu trabajo, tu reputación y cualquier posibilidad de enseñar en el futuro». Martha sintió que la ira le hervía en el pecho. «¿Hay una tercera opción?» «¿Cuál?» «Aquella en la que le cuento a todo el mundo cómo has estado malversando dinero de las cuentas de George durante años». Grace se quedó helada. «¿Qué? Ah, sí». Ahora era el turno de Martha de sonreír. «He encontrado unos documentos muy interesantes en el ordenador de George. Resulta que llevas años transfiriéndote dinero de sus cuentas a ti misma. Pequeñas cantidades, para no llamar la atención. Vas de farol». La voz de Grace tembló ligeramente. «¿En serio?» Martha se dirigió a su portátil. «¿Quieres ver los extractos? He hecho copias. Es una lectura muy interesante». Grace se sentó de nuevo en su silla. «¿Qué quieres?» «Lo mismo que tú. Justicia». Martha la miró directamente a los ojos. «Llévate tus documentos y no vuelvas a amenazarme. No te atrevas a enseñarle estos documentos a George». Pero la voz de Grace ya no tenía la misma confianza. «¿Por qué no?
¿Crees que le alegrará saber que su querida madre le ha estado robando durante años? Grace se levantó bruscamente. Se arrepentirá. Quizá. Se encogió de hombros Martha. Pero tú serás la primera en lamentarlo. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Martha sintió que le temblaban las rodillas. Sacó su teléfono. ¿Señor Burns? Atendió la llamada. Ahora estamos esperando su próximo movimiento. Genial, respondió el abogado. Manténla alerta. Tarde o temprano cometerá un error. Martha se asomó a la ventana. Pudo ver a Grace entrando en el coche y rebuscando nerviosamente las llaves en el bolso. Por primera vez en mucho tiempo, Martha sintió que tenía una oportunidad real de ganar esta guerra. Aquella noche, Martha no pudo dormir. George no había vuelto a casa. Debía de haber pasado la noche en casa de Victoria. La casa parecía demasiado grande y vacía. Iba de habitación en habitación, y cada rincón le recordaba el pasado. Aquí está el salón donde pasaron su primera noche en esta casa. Entonces no había muebles, solo un viejo sofá que habían traído de su apartamento. Se sentaron en él, bebieron vino en vasos de papel y soñaron con el futuro. Aquí habrá una chimenea, dijo George abrazándola por los hombros. Y encima colgaremos un gran retrato de nuestra familia. ¿Con hijos? Preguntó ella, apoyándose en su hombro. Con muchos niños. Le besó la sien. Esta casa se llenará de risas de niños. Martha se acercó a la chimenea. La instalaron un año después, gastándose todos sus ahorros en ella. Pero nunca colgaron el retrato. Primero no había dinero, luego no había tiempo, y después quedó claro que no habría niños. Todavía quedaba en la cocina una vieja lata de galletas de cerámica, regalo de Grace para sus primeras navidades en esta casa. «Espero que aprendas a cocinar tan bien como yo», le dijo su suegra. George estaba acostumbrado a la comida casera. Martha recordaba cómo intentaba complacer. Levantarse temprano, preparar platos complejos, aprender a hornear. Y Grace seguía encontrando algo de lo que quejarse. George aún tenía papeles de su primer trabajo en su despacho. Por aquel entonces, él era un simple gerente y ella una joven profesora. Ahorraban en todo, guardando cada centavo para reparaciones. Algún día tendré mi propia empresa, soñaba, y ya no tendrás que trabajar si no quieres. Martha se sentó ante su escritorio y abrió el cajón inferior. Allí, bajo un montón de papeles, había un álbum con las fotos de su boda. No pudo evitar hojearlo. Allí estaban, saliendo de la iglesia, jóvenes y felices. Grace estaba de pie junto a ellos, e incluso entonces su sonrisa parecía un poco tensa. Y aquí está su primer baile. El vestido era sencillo, no tan lujoso como mi suegra quería. «No es el vestido lo que importa, es nuestro amor», dijo entonces George. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Dónde se había metido aquel George? ¿Cuándo se había convertido en esta persona fría e indiferente? El teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. «¿Cómo estás? ¿Debería venir?» «No, estoy bien. Solo recordando». «No merece tus lágrimas». Martha se acercó a la ventana. La ventana de la casa vecina estaba iluminada. Allí vivía una pareja joven con un niño pequeño. A veces oía llorar al bebé por la noche y su corazón se apretaba de dolor. De repente, sus ojos se posaron en una herramienta de jardinería que había junto a la valla. Los recuerdos la invadieron. «Esto será un jardín de rosas», le dijo a George hace 5 años. «Siempre he soñado con una rosaleda». En aquel momento, él no apoyó la idea. Era demasiado caro, demasiado trabajo. Pero de todos modos plantó las rosas, las cuidó, y ahora el jardín era su orgullo. Martha salió a la terraza. El aire de la noche era fresco y las rosas olían especialmente fuerte. Ella misma había elegido cada arbusto, cada flor cultivada con sus propias manos. «Nunca serás capaz de crear algo bello», le dijo una vez Grace, observándola trabajar en el jardín. «No tienes gusto», y ahora los vecinos se detenían a menudo junto a la valla para admirar las flores. Incluso Victoria, la primera vez que vino a la casa, no pudo ocultar su envidia. Pensar en Victoria desencadenó una nueva oleada de ira. Martha recordó la conversación en el restaurante, la mirada confusa de su rival cuando mencionó a su hermana en la clínica prenatal. Fue pura improvisación, pero pareció dar en el blanco.
Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «Señor Burns, siento llamarle tan tarde, pero he tenido una idea. Dígame, ¿es posible comprobar si Victoria visitó realmente la clínica prenatal?» «Es información confidencial», respondió. «Pero tengo un amigo en la compañía de seguros. Si ella solicitó el seguro de maternidad, ya veo». Martha sintió que un plan se formaba en su cabeza. «¿Y los papeles de Grace? Encontré algo más interesante en el ordenador de George. Envíame todo lo que tengas. Y Martha, lo estás haciendo muy bien. ¡Aguanta!». Después de colgar, se quedó de pie en el jardín durante un largo rato. La luna brillaba sobre las rosas y a su luz parecían casi negras. También lo parecían los pensamientos que pululaban por su mente. «¿Querías una guerra?», pensó. «La tendrás, pero ahora jugaré con mis propias reglas». De vuelta a casa, Martha se sentía extrañamente tranquila. Sí, están intentando quitárselo todo, su casa, su trabajo, su reputación. Pero se habían olvidado de una cosa. Durante 15 años, ella había aprendido todos sus secretos, y ahora es el momento de utilizarlos. La llamada de teléfono llegó por la mañana temprano. Martha no reconoció el número, pero algo le dijo que contestara. «¿Señora Rochester?». La voz del hombre sonaba reservada. «Soy Robert Clark, el antiguo director financiero de la empresa de su marido». Martha se puso tensa. Se acordaba de Robert. Había dejado la empresa hacía 2 años en extrañas circunstancias. «Sí, le escucho. Tenemos que vernos. Tengo información que podría interesarle». Acordaron reunirse en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Robert era exactamente como ella lo recordaba. Un hombre delgado con la mirada atenta de un contable. «Me he enterado de tus problemas», empezó, removiendo su café. «Y decidí que era hora de decir la verdad». «¿Qué verdad?». Robert miró a su alrededor y bajó la voz. «Sobre por qué dejé realmente la empresa, y sobre cómo tu marido y su madre habían estado desviando dinero a través de empresas fantasma durante años». Martha sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Cuénteme más». «Hace 2 años descubrí por casualidad unas transacciones extrañas. Se transferían grandes sumas a cuentas de empresas que solo existían sobre el papel. Cuando empecé a indagar más, resultó que todas estas empresas estaban registradas a nombre de empresas pantalla. ¿Y este dinero?». Se depositaba en las cuentas personales de Grace. Sacó una carpeta de su maletín. «Toma, échale un vistazo tú misma». Martha empezó a hojear los documentos. Las cantidades eran enormes. ¿Por qué no acudió a la policía con esto? Robert sonrió con amargura. «Me ofrecieron elegir una buena indemnización y silencio o problemas con la ley. Mi hija estaba enferma y necesitaba dinero para el tratamiento. Lo comprendo». Martha siguió estudiando los papeles. «Pero, ¿por qué ha decidido contárnoslo ahora? Porque veo que intentan hacer contigo lo que hicieron conmigo. Destruirte, quitarte todo». Hizo una pausa. «Y además, mi hija murió hace un mes. Ahora no tengo nada que temer». Martha le miró. «Lo siento». «No lo sientas». Hizo un gesto con la mano. «Dígame, ¿le servirán estos documentos?». «Sí», Martha asintió. «Te ayudarán». En ese momento su teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. «Tenemos que hablar, en privado». Robert notó que le cambiaba la cara. «¿Pasa algo? Parece que el juego se está poniendo más interesante». Martha le mostró el mensaje. «¿Qué crees que quiere? ¿Después de aquel escándalo en el restaurante?», se preguntó. «Quizá quiera hacer un trato, o podría ser una trampa. En cualquier caso, tengo que irme». Martha empezó a recoger los documentos. «Pero antes haré copias. Ten cuidado». Robert escribió su número de teléfono en una servilleta. «Si necesita más información, llámeme. Sé mucho más sobre los asuntos financieros de su marido». Mientras se despedían, añadió de repente, «Sabes, todo el tiempo que trabajé en la empresa, Grace trató de controlar todo y a todos. Pero había un documento que ella nunca encontró. ¿Cuál era? El testamento del viejo señor Rochester, el padre de George. Había hecho algunos arreglos interesantes para la propiedad familiar». Martha se congeló. «¿Y dónde está ese testamento?». «En un lugar seguro», sonrió Robert. «Y si no te importa, me gustaría ayudarte a encontrarlo». De camino a casa, Martha sintió que un nuevo plan se formaba en su cabeza. Marcó el número de su abogado. «Señor Burns, tengo noticias. Y documentos. Muchos documentos».
Genial, respondió. Por cierto, yo también he encontrado algo. Parece que la señorita Victoria tiene un pasado muy interesante, y no se trata solo de su marido. Hábleme de ello. Será mejor que venga al despacho. Lo que he descubierto lo cambiará todo. Marta miró el mensaje de Victoria. Ahora sabía qué hacer. De acuerdo, veámonos, pero con mis condiciones. La respuesta llegó casi al instante. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo? Marta sonrió. Parecía que su oponente se estaba poniendo nerviosa. Esto significaba que había llegado el momento del golpe decisivo. La reunión con Victoria estaba programada en el mismo Le Petit donde había empezado todo. Esta vez Marta acudió preparada. Llevaba en el bolso todos los documentos que Robert había recopilado y una carpeta del detective privado. Victoria ya estaba esperando en la mesa. Parecía cansada y tensa. «Gracias por venir», empezó, haciendo girar nerviosamente el anillo en su dedo. «Te escucho». Marta se sentó frente a ella, sintiéndose extrañamente tranquila. «Yo quiero decirte algo». Victoria respiró hondo. «Sobre el embarazo, todo es... ¿no es verdad?» Marta enarcó una ceja. «Sé que lo es, como también que no es la primera vez que utilizas este truco». Victoria palideció. «¿Qué quieres decir?» Marta sacó una carpeta del bolso. «Hace 3 años, trabajaste para el Western Group, y también había una historia sobre un embarazo del dueño de la empresa. Luego hubo un escándalo en Blue Star Investments, y otro en Global Trade. ¿Me has estado siguiendo?» «Digamos que he investigado un poco», sonrió Marta. «Por cierto, ¿cómo está tu cómplice del laboratorio médico? ¿El que falsificó los resultados de las pruebas?» Victoria cogió un vaso de agua con manos temblorosas. «¿Qué quieres?» «La verdad, sobre todo. Sobre ti, sobre Grace, sobre el dinero de la empresa». Reinó el silencio durante un momento. Entonces Victoria rió de repente, amarga y desesperadamente. «Sabes, eres más inteligente de lo que pensaba. Mucho más lista. ¿Me lo dirás? ¿Tengo elección?» Suspiró. «Todo fue idea de Grace. Ella me encontró, me ofreció un trato. Yo debía seducir a George, hacer el papel de la nuera perfecta. ¿Por qué? Dinero, por supuesto». Victoria se encogió de hombros. «La empresa está al borde de la quiebra. Grace lleva años retirando fondos a través de empresas fantasma. George no se dio cuenta de nada. Confiaba demasiado en su madre. Marta sintió que todo encajaba. ¿Y ahora qué? El plan era sencillo. Divorcio, escándalo, división de bienes. Grace me prometió el 10% del dinero, pero entonces... Se mordió el labio. ¿Entonces descubriste el verdadero estado de las cosas? Sí, me enteré. La empresa estaba en deuda, enormes deudas. Grace había conseguido dilapidarlo todo, incluido el fondo de pensiones de los empleados. Marta sacó otro documento. ¿Conoces esto? Victoria miró el papel y se puso aún más pálida. ¿Qué es esto? El testamento del viejo señor Rochester. Resulta que no era tan crédulo como su hijo. La casa y gran parte de los bienes están en un fideicomiso especial. ¿Y sabes quién es el fideicomisario? ¿Quién? Yo. Marta dobló los documentos. George nunca tuvo derecho a echarme de la casa, ni Grace tenía derecho a administrar el dinero de la empresa. Victoria rompió a llorar de repente. ¿Qué pasa ahora? Depende de ti. Marta le tendió un pañuelo. Puedes seguir jugando a los juegos de Grace, o puedes decir toda la verdad. Al fiscal, a los accionistas, a George, a todos ellos. En ese momento, George y Grace entraron en el restaurante. Al verlos juntos, se congelaron. ¿Qué está pasando? George se acercó a la mesa. ¿Qué estáis? Siéntate, dijo Marta con calma. Tenemos que hablar seriamente. Las 2 horas siguientes fueron las más difíciles de la vida de la familia Rochester. Victoria lo contó todo. Lo de la conspiración, lo del falso embarazo, lo del fraude financiero. Grace intentó negarlo, pero los documentos hablaban por sí solos. «No puede ser», repitió George, hojeando los papeles. «Mamá, ¿cómo has podido? Lo hice todo por ti», gritó Grace. «Para que pudieras vivir una vida normal, ¿a costa de los demás?» Miró a su madre horrorizada. ¿A costa de nuestros empleados? Cuando todo terminó, Grace y Victoria se marcharon primero, una a ver a su abogado y la otra al fiscal.
George y Martha se quedaron solos. «Lo siento», dijo él con la mirada rota. «He sido un tonto». «Sí, lo fuiste», asintió Martha. «¿Y ahora qué?» «No lo sé», sacudió la cabeza. «La empresa, las deudas, la reputación, todo está arruinado». «No todo». Martha sacó el último documento. «Sé cómo salvar la empresa, pero hay condiciones». «¿Cuáles son?» «En primer lugar, Grace ya no tendrá acceso a la financiación. Segundo, desmentirás públicamente todas las habladurías sobre mí. Y tercero», ella lo miró a los ojos, «vamos a empezar de nuevo. Como socios, no como marido y mujer». George guardó silencio largo rato, luego asintió. Estoy de acuerdo con todo». Cuando salieron del restaurante, una tormenta eléctrica se cernía sobre la ciudad. Pero Martha ya no tenía miedo de la tormenta. Sabía que ahora todo sería diferente. Ahora tenía su vida en sus manos. Ha pasado un año. El sol de otoño doraba las rosas del jardín de Martha. Martha estaba sentada en la terraza, hojeando el periódico de la mañana. En la primera página estaba el titular: Grace Rochester, declarada culpable de fraude financiero, condenada a 5 años de prisión. Martha se preparó una taza de café y disfrutó de la apacible mañana. Oyó el ruido de un coche. Era George, que llegaba para una reunión de negocios. En el último año han cambiado muchas cosas. Tras destaparse el fraude de Grace, la empresa estaba al borde del colapso, pero Martha demostró inesperadamente una notable habilidad para los negocios. Su plan de rescate resultó brillante. Propuso una reestructuración, atrajo a nuevos inversores y la empresa no solo sobrevivió, sino que empezó a obtener beneficios. «Ayer vi a Victoria», dijo Martha de repente. «En el supermercado». Jorge se puso tenso. «¿Y cómo está? Parece que le va bien. Trabaja para una organización benéfica. Ayuda a mujeres que han sufrido violencia doméstica». Irónicamente, sonrió con amargura. «¿Y su testimonio contra tu madre?» Fue crucial en el caso, sobre todo después de que ella aportara todos los documentos sobre incidentes anteriores. Se callaron. La relación entre ellos también cambió. Después de todo lo que había pasado, decidieron vivir separados, pero siguieron trabajando juntos. George se mudó a un apartamento en el centro de la ciudad y Martha se quedó en la casa. «¿Sabes?» George puso su taza sobre la mesa. «A menudo pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes». «¿Qué quieres decir?» «Si no hubiera estado tan ciego, si no hubiera dejado que mi madre controlara todos los aspectos de nuestras vidas, si hubiera confiado más en ti». Martha miró su jardín. «No puedes cambiar el pasado, pero puedes construir un futuro mejor. Ahora eres diferente», la miró con respeto. «Más fuerte. Siempre he sido fuerte», sonrió. «Solo que no te habías dado cuenta». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Robert estaba en el umbral con unos papeles en las manos. «Buenos días», saludó a ambos con la cabeza. Traía el informe financiero del trimestre. Los resultados superaban todas las expectativas. Después de todos los acontecimientos, Martha le ofreció volver a la empresa como director financiero. Su experiencia y honradez resultaron inestimables en el proceso de reconstrucción del negocio. Por cierto, Robert sacó otro sobre. «Tengo una carta de Grace». George se puso tenso. «¿Qué quiere?» «Se disculpa». Martha repasó el texto con los ojos. «Dice que comprende sus errores. ¿Y tú? ¿La perdonas?» Martha dobló la carta. «Sabes, este año he estado pensando mucho en el perdón. No significa olvidar ni justificar. Significa dejar atrás el dolor y seguir adelante». Robert se alejó con tacto, dejándolos solos. George miró a su exmujer durante un largo rato. «¿Y yo? ¿Podrás perdonarme algún día?» «Ya te he perdonado, pero nada volverá a ser como antes». Se levantó y se acercó a las rosas. «Comprendo». También se levantó. «Solo, gracias, por todo». Al anochecer, sola, Martha permaneció sentada en el jardín durante largo rato. Pensó en todo lo que había pasado este año, en cómo el miedo y la desesperación habían dado paso a la confianza, cómo el dolor se había convertido en sabiduría, cómo la pérdida la había hecho encontrar su verdadero yo. Su teléfono sonó.
Un mensaje de Catherine. No te olvides de la cena de mañana por la noche. Quiero que conozcas a alguien especial. Marta sonrió. La vida continuaba. Su propia vida, por la que había luchado y que ella misma había construido. Un niño lloraba de nuevo en la casa de enfrente. Pero ahora este sonido no le causaba dolor, solo una cálida sonrisa. Quizás algún día un nuevo amor y una nueva familia aparecerían en su vida. Pero ahora sabía que la felicidad no consistía en cumplir las expectativas de los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Levantó su copa de vino. Por una nueva vida, susurró Marta, mirando las estrellas. Por la libertad de ser uno mismo. La sala estaba abarrotada. Grace Rochester, antigua dama de la alta sociedad, se sentaba ahora en el banquillo de los acusados con un sencillo traje gris, sin sus joyas ni su maquillaje habituales. Su rostro estaba decaído, sus ojos habían perdido su antigua seguridad en sí mismos. Marta se sentó en la última fila. No había planeado asistir al anuncio del veredicto, pero algo la hizo querer estar allí en ese momento. Tal vez la necesidad de ver el punto final de esta historia. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez, una respetable mujer de unos 60 años, tomó asiento. Abrió la carpeta con el veredicto y empezó a leerlo. En el caso de fraude financiero y malversación de Industrias Rochester, el tribunal, habiendo considerado todas las pruebas presentadas. Martha observó a Grace. Su ex-suegra permanecía inmóvil, con los dedos agarrando nerviosamente el borde de la mesa. La acusada Grace Rochester ha sido declarada culpable de malversación de fondos corporativos a gran escala, falsificación, evasión fiscal. Con cada acusación, los hombros de Grace se hundían más y más. ¿Qué había sido de aquel férreo control y confianza en su propia impunidad? Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la cuantía de los daños causados, el tribunal la condena a 5 años de prisión con confiscación de bienes. En la sala se oían conversaciones apagadas. Grace se puso en pie tambaleándose y su abogado la sujetó por el codo. Tras la vista, Marta se dirigía a la salida cuando oyó una voz familiar. «¡Espera!». Se dio la vuelta. Grace, acompañada de un guardia de seguridad, estaba de pie a unos pasos. «¿Qué quieres?», preguntó Marta con frialdad. «Yo quiero disculparme». La voz de Grace temblaba. «Por todo». Martha miró atentamente a su ex-suegra. ¿Dónde estaba la mujer mandona que había envenenado su vida durante tanto tiempo? «Sabes, Grace», dijo Martha lentamente, «he estado pensando durante mucho tiempo en lo que te diría cuando llegara este momento. Imaginaba que me alegraría de tu caída, pero ahora…» hizo una pausa. «Ahora solo siento lástima». «¿Lástima?». Grace sonrió con amargura. «¿Por mí?». «No». Martha negó con la cabeza. «Arrepentimiento por todos los años que pasaste odiando e intrigando, intentando controlar a todos los que te rodeaban. Podrías haber sido feliz, Grace. Podrías haber amado a tu hijo, aceptarme como tu nuera. Pero elegiste un camino diferente». Grace bajó la mirada. «Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a mi hijo, sus intereses». «Solo protegías tu poder», replicó Martha secamente. «Y como resultado, lo perdiste todo, a tu hijo, tu libertad, tu reputación». En ese momento, el guardia le recordó que la cita había terminado. Grace dio un paso hacia Martha. «Paz. ¿Vas a dejar que George me visite? Es su decisión, no la mía». Martha se dio la vuelta para marcharse. «Ya no estamos casados, ¿recuerdas? Has conseguido tu objetivo de romper nuestra familia, pero la compañía…» empezó Grace. «La empresa está prosperando», la interrumpió Martha. «Sin tu liderazgo y fraude. Resulta que los negocios honrados pueden tener éxito». Estaba a punto de marcharse cuando Grace exclamó de repente. «Lo siento mucho, ¿me oís? Lo siento por todo». Martha se detuvo, pero no se volvió. «¿Sabes cuál fue tu principal error, Grace? Siempre pensaste que yo era débil. Pensaste que podías doblegarme, apartarme de la vida de Jorge. Pero no tuviste en cuenta una cosa. A veces las personas más fuertes son las que no gritan su fuerza a cada paso». Y así abandonó la sala. Fuera brillaba el sol y soplaba un viento fresco. Martha respiró profundamente el aire de libertad. Su teléfono sonó. Era Robert. «¿Ha terminado?».
Sí, contestó. 5 años de confiscación. Los empleados quieren saber el resultado. Muchos han perdido sus ahorros por culpa de su fraude. Diles que hay justicia. Marta subió al coche. Y que la empresa les devolverá todo lo que perdieron, con intereses. ¿Estás segura? Es mucho dinero. Estoy segura. Era hora de hacer las cosas bien. De camino a casa, Marta pensó en la ironía de la vida. Grace, que había pasado toda su vida temiendo perder el control y el poder, pasaría ahora años entre rejas. Y Martha, a quien consideraba débil e inadecuada para su familia, había salvado la empresa y restablecido la justicia. En casa, encontró un sobre esperándola, una carta de la organización benéfica en la que Victoria trabajaba ahora. Pedían ayuda económica para un programa de ayuda a mujeres en crisis. Marta sonríe y se pone a escribir la respuesta. La vida tiene un extraño sentido del humor, y, a veces, la justicia llega de forma inesperada. Era la tercera vez que Catherine intentaba que Marta acudiera al acto benéfico. «Es solo una cena», insistió su amiga. «No es nada especial. Es solo para recaudar fondos para el hospital infantil». Marta suspiró mientras miraba su reflejo en el espejo. Después de todo lo que había pasado, no le apetecían mucho los acontecimientos sociales. «De acuerdo», aceptó finalmente. Pero solo durante 1 hora. La velada se celebró en una antigua mansión convertida en hotel. Marta se percató enseguida de la cantidad de caras conocidas que había entre los invitados. Toda la beau monde local estaba allí. Algunos seguían mirándola con curiosidad. La historia de Grace y compañía no se había olvidado. «Quiero presentarte a alguien». Catherine tiró de ella hacia un hombre que estaba junto a la ventana. «Michael, te presento a Martha, mi mejor amiga». El hombre se dio la vuelta, y Marta se quedó helada. Era diferente. No era como los típicos hombres de negocios que estaba acostumbrada a ver en este tipo de eventos. Sus ojos brillaban con sincera calidez e inteligencia. «Michael Davidson», le tendió la mano. «Es el médico jefe del hospital infantil. Martha Rochester». Le estrechó la mano e inmediatamente se corrigió. «Quiero decir, Martha a secas». «Lo sé», sonrió él con amabilidad. «He leído sobre usted en los periódicos. Un ejemplo impresionante de cómo reconstruir una empresa después de una crisis». Catherine desapareció en silencio, dejándolos solos. La conversación fluyó con inesperada facilidad. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el hospital?», preguntó Martha. 10 años, respondió él. Tras la muerte de mi mujer, se convirtió en el trabajo de mi vida. Algo en su voz hizo que se le apretara el corazón. «Lo siento». «Eso fue hace mucho tiempo», sacudió la cabeza. «Cáncer. Desde entonces me dedico a trabajar con niños que luchan contra esta enfermedad». Hablaron toda la tarde. Michael habló de sus jóvenes pacientes, de su valor y esperanza. Marta compartió historias sobre su trabajo en la escuela, sobre la importancia de creer en los niños. «¿Sabéis?», dijo él cuando la velada tocaba a su fin, «nuestro hospital está buscando patrocinadores para un nuevo departamento de oncología. ¿Es una indirecta?». Marta sonrió. «Más bien una invitación». Sacó su tarjeta de visita. «Ven mañana, te enseñaré el hospital. Quizá quieras ayudar». Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Marta se despertó sintiéndose ligera. Pasó mucho tiempo eligiendo ropa y se decidió por un traje sencillo pero elegante. El hospital la recibió con voces de niños y dibujos de vivos colores en las paredes. Michael la esperaba en el vestíbulo. «Me alegro de que hayas venido». Le enseñó las salas, le presentó al personal y a los pacientes. Marta vio cuánto querían los niños a su médico, cómo les brillaban los ojos cuando entraba en la sala. «Aquí es donde vamos a colocar el nuevo equipo», le enseñó Michael, «y esta será la sala de juegos». De repente, una niña corrió hacia él. «Tío Michael, mira, he dibujado una princesa». Él se puso en cuclillas, mirando el dibujo con atención. «Es maravilloso, Lily. Sabes, creo que esta princesa se parece mucho a la señorita Martha». La niña miró a Martha críticamente. «En efecto, tú también eres tan hermosa como una princesa». Martha sintió que se ruborizaba, y Michael la miró con tal calidez que su corazón dio un vuelco. Empezaron a reunirse, primero para hablar del proyecto de la nueva sucursal,
luego simplemente para divertirse. Daban largos paseos, hablaban de todo, cenaban tranquilamente en restaurantes acogedores. Una noche, sentados en su jardín, Michael le cogió la mano. «Sabes, durante mucho tiempo pensé que después de Ellen no podría volver a amar». Marta le apretó los dedos, y yo pensé que no podría confiar en nadie más. Los dos estábamos equivocados, sonrió. A veces la vida te da una segunda oportunidad. Solo tienes que tener el valor de aprovecharla. ¿Y qué sugieres?, preguntó ella, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Empezar de nuevo. Juntos. Despacio, paso a paso. Marta miró a su jardín, a las rosas que ahora florecían aún más brillantes. Recordó todos sus miedos, su dolor, sus decepciones, pero al lado de Michael, todo parecía un pasado lejano. «Estoy de acuerdo», susurró. «Intentémoslo». La besó suavemente, y en ese momento, Marta se dio cuenta de que a veces hay que capear el temporal para ver el verdadero sol. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo realmente importante. En la casa de enfrente, un niño volvía a llorar, pero esta vez el sonido solo hizo que Marta sonriera cálidamente. Tal vez pronto aparecieran en su vida nuevas voces, nuevas risas, nueva felicidad. Pero esta vez era real. Su relación se desarrolló gradualmente. Michael nunca presionó, dando tiempo a Marta para recuperarse del pasado. Pero una noche la invitó a una cena especial. «Quiero presentarte a la persona más importante de mi vida», le dijo misteriosamente. Un chico de unos 14 años les esperaba en un acogedor restaurante italiano. Se levantó cuando se acercaron a la mesa. «Marta, este es mi hijo David», le presentó Michael. «Vive en un internado, pero viene a casa los fines de semana». David era un adolescente serio con los ojos de su padre. Estudió detenidamente a Marta. «Papá me ha hablado mucho de ti. Espero que todo haya sido bueno». Marta intentó bromear. «Me ha dicho que eres una mujer fuerte que ha pasado por momentos difíciles», respondió el chico sin rodeos. «Y que ayudas a sus pacientes». Durante la cena, David se descongeló un poco. Habló de la escuela, de su sueño de ser médico como su padre. Marta notó cómo le brillaban los ojos a Michael cuando miraba a su hijo. «Mamá también era médico», dijo de repente David. «¿Lo sabías?» Marta asintió. «Sí, tu padre me lo contó. Era la mejor». El niño guardó silencio un momento. «Sabes, al principio me enfadé con mi padre cuando me enteré de lo tuyo. Pensé que quería olvidar a mi madre». Michael se puso tenso, pero David continuó. «Pero luego me di cuenta de que no olvida. Simplemente, la vida sigue, ¿no?» Marta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tu madre siempre formará parte de tu vida. Y eso es lo correcto». Después de cenar, David le dio un abrazo inesperado. «Ven a vernos este fin de semana. Las tortitas de papá son terribles. ¿Quizás puedas enseñarle?» De camino a casa, Michael estaba inusualmente callado. «Lo siento si David dijo algo malo». «Es maravilloso», le interrumpió Marta. «Es honesto y directo, como tú». Fuera de su casa, sacó de repente una pequeña caja. «Sé que probablemente es demasiado pronto, pero quiero que sepas que no eres un intento más de volver a empezar. Eres especial». La caja no era un anillo, como ella pensó en un primer momento, sino un viejo medallón. Era de mi madre. Siempre decía que se lo regalaras a alguien con quien quisieras compartir no solo la alegría, sino también el dolor. Marta abrió el medallón. Dentro había una pequeña foto de Michael y David. «Aquí todavía hay sitio», dijo en voz baja. «Quizá algún día haya una foto de nosotros juntos». El sábado siguiente, Marta fue a su casa por primera vez. La casa de Michael no se parecía en nada a su antigua casa, más pequeña, más acogedora, llena de libros y fotografías. «Mamá está en todas partes», le dijo David mientras le enseñaba las habitaciones. «Pero ¿sabes qué? Creo que ahora te aprobaría». En la cocina hicieron tortitas juntos. David contaba historias del colegio, Michael volteaba las tortitas con torpeza. Todo era sencillo y hogareño. «¿Sabes?», dijo Michael por la noche, cuando David se fue a su habitación. Era la primera vez en mucho tiempo que se reía tan sinceramente. Marta se apoyó en su hombro. «Tienes una familia especial. Me alegro de que me hayas dejado entrar.
Tú también puedes formar parte de ella. Se volvió hacia ella. Si quieres. ¿Y tus pacientes? ¿No pensarán que su médico favorito está traicionando la memoria de su esposa? Michael negó con la cabeza. Ellen siempre decía que la vida es para los vivos. Ella habría querido que fuéramos felices. En ese momento, llegó música de la habitación de David. Estaba tocando el piano, como solía hacer su madre. Ya ves, sonrió Michael, algunas cosas perduran. Pero eso no significa que no podamos crear algo nuevo. Juntos. Marta miró el medallón que ahora colgaba de su cuello. Tal vez eso es el verdadero amor. Cuando el pasado no se mantiene cautivo, sino que se convierte en parte de un futuro compartido. Juntos, susurró, y la palabra era algo más que una promesa. Era un nuevo comienzo, una nueva esperanza, una nueva vida. Una tarde, mientras Marta revisaba los informes financieros de la empresa, Michael hablaba de los problemas del hospital. Verás, necesitamos algo más que dinero, dijo masajeándose las sienes. Necesitamos un sistema de apoyo completo. Muchas familias no pueden permitirse el tratamiento y los programas gubernamentales no cubren todos los gastos. Marta levantó la vista de sus papeles. ¿Y si creamos una fundación médica independiente? No solo una organización benéfica, sino una estructura completa con financiación transparente. Michael la miró con interés. ¿Qué quieres decir? Industrias Rochester podría convertirse en el patrocinador principal. Crearíamos una división separada para ocuparnos de las inversiones médicas. No sería solo una organización benéfica, sino una empresa socialmente responsable. Una semana después, presentaron el proyecto al Consejo de Administración. Marta preparó un plan de negocio detallado. El Centro Médico Nadia no es solo un hospital. Será un complejo que incluirá un departamento de diagnóstico, un centro de rehabilitación y un laboratorio de investigación. ¿Dónde están las garantías de reembolso?, preguntó uno de los directores. Aquí. Marta mostró las proyecciones financieras. Los servicios de pago para quienes puedan permitírselo subvencionarán el tratamiento de los pacientes con bajos ingresos. Además, el laboratorio de investigación puede generar importantes ingresos gracias a las patentes. Michael completó su presentación con la parte médica. Ya tenemos acuerdos preliminares con destacados especialistas. Muchos están dispuestos a unirse al proyecto. El Consejo de Administración ha aprobado el proyecto. Empezó el trabajo duro. Marta se encargó de la parte financiera y organizativa, y Michael de la parte médica. Se complementaban a la perfección. «¿Sabes?», dijo una vez David, viéndoles trabajar, «mi madre estaría orgullosa de este proyecto». La construcción del nuevo complejo comenzó en primavera. Marta supervisó personalmente cada fase, aprovechando la experiencia que había adquirido a lo largo de los años en Industrias Rochester. «Aquí habrá un pabellón infantil», le mostró los planos a Michael, «con una sala de juegos y un jardín de invierno. Y aquí está el laboratorio». «¿Y qué es esto?», señaló un edificio separado. «Un hotel para las familias de los pacientes», sonrió Marta, «para que puedan estar cerca de sus hijos durante el tratamiento». El proyecto atrajo la atención de otros inversores. Pronto, toda la ciudad hablaba del Centro Médico Nadia. «Estáis creando algo único», dijo un día Robert mientras hojeaba los informes. «No es solo un negocio, es el futuro de la medicina». Estaba previsto que el centro abriera sus puertas en otoño. Martha y Michael trabajaron hasta altas horas de la noche, ultimando los últimos detalles. «¿Estás cansada?», le preguntó él, notando las sombras bajo sus ojos. «Un poco», se estiró ella. «Pero ha merecido la pena, ¿sabes?». Michael le pasó el brazo por los hombros. «Cuando pensaba en ampliar el hospital, nunca soñé con algo así, y nunca pensé que utilizaría mi experiencia empresarial para algo tan importante». David también participó activamente en el proyecto. Pasaba su tiempo libre en el remolque de construcción estudiando revistas médicas y planos de equipos. «Cuando sea médico», me dijo, «trabajaré aquí. Quizá incluso dirija el departamento de investigación». El día de la inauguración fue soleado. Mucha gente se reunió frente a la entrada del nuevo complejo. Médicos, pacientes, inversores, periodistas. Martha y Michael cortaron juntos la cinta y fueron recibidos con aplausos. «Este centro no es solo un edificio»,
dijo Michael en su discurso. Es un símbolo de esperanza, esperanza de que juntos podemos cambiar el mundo a mejor. Y la prueba, añadió Martha, de que los negocios no solo pueden ser una cuestión de beneficios, sino también de ayuda a la gente. Tras la parte oficial, recorrieron las sucursales. Todo era exactamente como habían soñado. Salas luminosas, equipos modernos, personal amable. «Mira», señaló Michael a la pared del vestíbulo, donde colgaba una gran foto de Ellen. «Pensé que debería estar aquí, como inspiración para todos nosotros». Martha le apretó la mano. «Así es. Ella forma parte de esta historia, y todos nosotros también». Por la noche, los tres, Martha, Michael y David, se sentaron en el nuevo invernadero del centro. «Creo que nos hemos convertido en una verdadera familia, no solo por nuestros sentimientos, sino por nuestra causa común». Martha miró a Michael y vio que en sus ojos brillaba la felicidad. Se dio cuenta de que a veces las mejores relaciones nacen no solo del amor, sino también de un objetivo común, de valores compartidos y del deseo común de hacer del mundo un lugar mejor.